Esto está solucionado, ¿no? Sí, hice las llamadas hace 2 días y ayer cerré el trabajo. Puedes llevarlo a la sala de espera. Hola, Vincent. Siéntate, por favor. Tome, señor Juan. Gracias, Vincent. A mi mujer le encantará. Cada vez son más difíciles de capturar. Cierto. Cada vez quedan menos. Veo que has traído tu caja. Como ya te hemos dicho, hemos encontrado a la persona que cumple con tus características. Mira. ¿Les ha costado mucho? No, siempre hay alguien. Siempre. Este es el destino. Bueno, Vincent, pues ya no te preocupes por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Os pondremos en contacto. Hola. Sí, descansando. Aún me queda un ratito. Sí, he borrado unos cuantos. Te dejo, que me están llamando. Yo también. Un beso. ¿Diga? Ah, sí, hola. Hoy. Sí, estoy segura. Prepararé la caja. No, no, ningún problema. Adiós. Cris, ven, que tienes un cliente. Hola, mamá. Sí, acabo de escucharlo.
el trabajo. Muy bien. Ya te dije que para las semanas cuando me trasladan a un despacho para mí solo. Sí. Sí, iré a comer. Vale, mamá. Un beso. Yo también os quiero. Adiós. ¿Laila? Hola. Sí. Acaba de llamarme. Dice que quiere ir a un concierto el sábado. ¿Le llamas tú y le dices que ya hemos quedado? Es que a mí no me apetece hablar ahora con él. Vale. Sí, ya sé que siempre digo que voy y luego nunca aparezco, pero esta vez te prometo que allí estaré. Y si no, pásalo bien por mí, ¿eh? Que no, que sí que estaré. Vale. Un beso. Adiós. Hay una táctica secreta para no estar sola. Dile a todo que sí, y cuando se canse de oír siempre sí, di a todo que no. Y cuando te lo empiece a echar en cara, dile que vale. Y cuando no soporte oír más vales, dile lo que tú quieras. Y cuando por fin te diga estoy harto, no le digas que sí, ni que vale, ni lo que tú quieras. Dile que lo quieres, que solo estás un poco cansada. Y vuelve a empezar. Hola, mamá. Hola, cariño, ¿qué tal el día? ¿Te puedo contar un secreto? Claro, sabes que hablé de cabello. He tenido un novio. Otro más, pero si ya tenías dos. ¿No crees que son muchos? Deberías de quedarte con uno. No sé, mamá, ¿tú cómo elegirías? Hay una táctica secreta para no estar sola. Dile a todo que sí, y cuando se canse de oír siempre sí, dile que no. Y cuando... Joder. Déjalo así, ya se recoge todo mañana, anda. No importa si mañana estará todo perfecto. Acuéstate, que tienes que estar cansado. Ya termino todo esto y voy. Vale, pero no te líes mucho. Recuerdo que de niño mi madre me llevaba al parque de debajo de mi casa. Allí había una niña con la que solía jugar
Siempre que la veía iba corriendo y le levantaba la falda y me perseguía toda la tarde para pegarme, diciéndome que si yo tuviera una falda no me haría tanta gracia. Después de 3 semanas repitiendo el mismo proceso, un sábado me puse la falda de mi hermana. A mi madre no le parecía raro porque ella siempre me dejaba ir disfrazado de lo que quería, y ese día le dije que quería ir disfrazado de mi hermana. Cuando llegamos al parque, esperé a que me viera, sin correr a por ella como solía hacer. Lo único que quería era que en ese momento ella me levantara a mí la falda. Pero no le hizo gracia y, al verme, miró al suelo y se fue sin decirme nada. No volví a saber de ella hasta que pasó una semana y la vi en el parque de los chinos. Parecía feliz. Reía, corría. Ahora tenía otro niño que le levantaba la falda. Era un niño alto y rubio, aunque supongo que daba igual como fuera. En ese momento me di cuenta de que ella solo necesitaba un niño que le levantara la falda y correr detrás de él. There are things that I say that don't mean a thing anyway. And there are things that I say that don't mean a thing anyway. They don't mean a thing anyway. And don't you forget about me, forget about me. And don't you forget about me, forget about me, forget about me. And there are things that I do that don't mean a thing anyway. And there are things that I do that don't mean a thing anyway. They don't mean a thing anyway. And don't